Vamos a realizar entonces ahora la práctica sobre la pérdida de energía en accesorios. Esta es una continuación de la práctica anterior donde estudiamos la pérdida de energía que se producía a través de tuberías de distinto diámetro. Ahora vamos a utilizar el equipo que se muestra aquí, que consiste en una tubería de PVC, que es esta tubería gris que ustedes pueden ver acá, de 1.27 centímetros de diámetro constantes, y entre ella tenemos instalados varios accesorios, 6 precisamente. Tenemos 3 válvulas, una válvula de paso, una válvula de compuerta y una válvula de globo. Y tenemos también 3 codos, un codo de 90 grados de radio largo o curva como se le conoce normalmente, un codo de 90 grados y radio corto y un codo a 45 grados. Entre cada accesorio está colocado en medio de 2 piezómetros, es decir, hay un piezómetro al inicio y un piezómetro después. Este piezómetro es el inicial de la válvula de paso y su final, y así sucesivamente. Podemos observar que cada uno de los accesorios tiene un piezómetro antes y un piezómetro después. Los piezómetros están conectados a este tablero, cuya escala está dada en milímetros, y podemos observar ya aquí la columna de agua que representa la presión hidrostática en cada uno de esos puntos que vamos a medir. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piezómetros para 6 accesorios. Entonces, la práctica consiste en hacer una simulación de varios caudales que se van a graduar por medio de esta válvula celeste que vemos aquí, recorriendo el sistema hidráulico desde este punto, que es su ingreso, lo recorre en este sentido para retornar y regresar al depósito de la bomba a través de esta tubería gris, que ustedes pueden observar que llega de nuevo a el agua que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer una simulación de 6 caudales para los cuales vamos a medir la presión en cada uno de ellos. En este momento la válvula celeste está totalmente cerrada. Eso significa que el caudal en la tubería es un caudal 0, y ustedes pueden observar que los piezómetros ahora mismo están marcando exactamente la misma altura en todos ellos. A pesar que hay 11 piezómetros, solamente vamos a utilizar del número 1 al número 7. Los otros 4 piezómetros que están acá, del 8 al 11, están bloqueados. Eso no va a servir ahora en esta práctica. Entonces, voy a abrir un poquito la válvula para producir un caudal pequeño. Por ejemplo, allí. Y quiero que veamos más al detalle las alturas de los piezómetros. Podemos observar que entre el piezómetro 1 y el piezómetro 2 hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia que se muestra aquí se le llama normalmente una grada de agua. Esa grada de agua representa la pérdida de energía por fricción que está produciendo esta válvula en particular, que es la válvula de paso, que está produciéndose entre el punto 1 y el punto 2. Esta es la presión antes y la presión después de esa válvula. La diferencia de presiones es la pérdida de energía que está produciendo esta válvula. Si vemos la válvula de compuerta, también tenemos entre el piezómetro 2 y el piezómetro 3. Vean ustedes que la diferencia ahora es mínima, es como un par de milímetros únicamente la pérdida. Luego la válvula de globo estaría entre el piezómetro 3 y 4, cuya diferencia ya es más significativa. Muy bien, voy a abrir un poco el caudal para aumentar el caudal. Abro la válvula y vemos ahora cómo los piezómetros se han movido significativamente, ¿sí? Aumenté el caudal, aumentó la velocidad
y aumentó la pérdida de energía. Abro un poco más la válvula para aumentar más el caudal, por ejemplo esta que está ahí, y podemos observar también que hay una diferencia significativa. Para este caso en particular podemos hacer una comparación. Por ejemplo, si comparáramos las tres válvulas, que es uno de los objetivos de la práctica, para saber quién de ellas produce mayor pérdida, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Si vemos entre el piezómetro 1 y 2, la diferencia es de 5.5 centímetros. Este valor, 350 menos 295, nos daría 55 milímetros de diferencia. La válvula de paso está entre el piezómetro 2 y 3. Aquí estamos viendo una diferencia aproximadamente de 12 milímetros, un poquito más de 1 centímetro de diferencia. Y la siguiente válvula, que es la válvula de globo, podemos observar que su presión antes es esta, de 280 más o menos, y la presión después está en el piezómetro número 4, que podemos ver que está marcando 110 milímetros. Entonces tenemos aproximadamente, aquí hay 100 y aquí hay 60 más, 170 milímetros de pérdida de carga que está produciendo la válvula de compuerta. Esto significa que entre las tres la que más produce pérdida de carga es la válvula de globo, ¿sí? Podemos ver que la grada de agua es bastante significativa. Si vemos los codos ahora, los codos tenemos aquí el codo de 90 grados de radio largo, que se conoce como una curva, y el codo de 90 grados de radio corto. Pueden ustedes observar que ambos accesorios sirven para que el sistema logre desviarse 90 grados, es decir, que cruce 90 grados, pero lo hacen de una manera distinta. Esta curva hace que las partículas de líquido se adapten mejor a la curva y cambien de dirección más fácilmente, en tanto que el codo de radio corto lo hace de una manera muy brusca, es decir, que el cambio es repentino, el cambio de dirección es repentino. Esos tipos de movimiento hacen que la cantidad de energía que se necesite para que el líquido pase a través de cada uno de estos accesorios sea diferente. Por ejemplo, comparemos estos dos. Si vemos el codo de radio largo, la presión estaría antes en el piezómetro 4 y después en el piezómetro 5. Si vemos en el tablero, el piezómetro 4 está aquí, como en 112 milímetros más o menos, y el número 5 está aquí, como en 100 milímetros. Es decir, que este codo estaría produciendo entonces 12 milímetros aproximadamente de pérdida de energía. Si analizamos ahora el codo de radio corto, que es el que comúnmente se utiliza en las instalaciones hidráulicas, su presión antes la mide el piezómetro 5 y la presión después la mide el piezómetro número 6. Si vemos en el tablero ahora, el piezómetro 5 está marcando 102 milímetros y el piezómetro 6 está marcando 82 milímetros más o menos. Entonces vemos que esta grada de agua que está aquí es mucho más significativa que la que está aquí. Miren, aquí gráficamente lo podemos ver. La diferencia entre estos dos sería para la curva, y la diferencia entre este y este otro sería para el codo de radio corto. Es decir, que un codo de radio corto entonces va a producir una mayor pérdida de energía. El último codo que tenemos acá es el de 45 grados, que está comprendido entre el piezómetro 6 y el piezómetro 7. Si vemos el piezómetro 6 y 7 aquí en el tablero, entonces tendríamos aquí
la presión antes y la presión después. Obviamente es más pequeña todavía. Uno de los objetivos de la práctica me pide hacer una comparación entre las tres válvulas para ver cuál de ellas produce mayor pérdida, y también me pide hacer una comparación entre los tres codos para saber cuál de ellas me produce mayor pérdida. Si sigo aumentando el caudal, lo voy a abrir un poquito más la válvula. Si sigo abriendo la válvula, vean ustedes que la diferencia entre los presiómetros se aumenta también. Si la abro más, eso se sigue incrementando. Si cierro la válvula, el efecto que hago es disminuir el caudal. Voy a cerrar la válvula ahorita un poquito, por ejemplo allí. Lo que hago es disminuir el caudal, disminuye la velocidad, disminuye la energía, la fricción, y disminuye también lo que es la pérdida de energía en cada uno de esos accesorios. Si sigo cerrando la válvula, la diferencia entre los piezómetros cada vez es menor. Esto entonces refleja un comportamiento. Primero, si el caudal aumenta, la pérdida de energía aumenta. Si el caudal disminuye, la pérdida de energía disminuye. Si lo cierro totalmente, la válvula, el caudal es cero, y observamos de nuevo que los piezómetros están marcando exactamente la misma altura. Entonces, podemos observar que, al igual que en las tuberías, la pérdida de energía por fricción depende del caudal y se ve afectada principalmente por la velocidad. Al existir un aumento de caudal, hay un aumento de velocidad y hay un aumento también de la pérdida de energía por fricción en la tubería y en los accesorios. Esto significa entonces, voy a poner un caudal X cualquiera, por ejemplo S, que se muestra acá ahora. Vamos a esperar que se estabilice. Y entonces podemos concluir que la pérdida de energía en accesorios, al igual que en tuberías, también es directamente proporcional al caudal y a la velocidad. Si el caudal aumenta, aumenta la velocidad y aumenta la pérdida de energía. Por el contrario, si el caudal disminuye, la velocidad también disminuye y por lo tanto la pérdida de energía también disminuye. Es directamente proporcional. Quiero que veamos ahora este caudal X que tenemos acá y veamos las alturas de los piezómetros. En esta práctica, uno de los objetivos es obtener la línea de carga piezométrica. De nuevo, si unimos las alturas de los piezómetros por una línea entre estos puntos de los meniscos y las graficamos en un sistema de coordenadas X y Y, pues estaríamos registrando entonces lo que es la línea de carga piezométrica. Si calculamos la energía cinética, que es caudal sobre velocidad, caudal sobre velocidad me daría lo que es la velocidad. La velocidad al cuadrado sobre 2g me daría lo que es la energía cinética. Y si esa altura la ploteamos sobre cada uno de estos meniscos, obtendríamos puntos superiores. Y al unirlos por una línea, estaríamos formando también la línea de carga piezométrica. Es importante mencionar o explicarles cómo se dibuja la línea piezométrica. La línea piezométrica y la energía total es una curva, una gráfica que permite plotear los diferentes puntos de presión conocidos. ¿Qué puntos de presión conozco acá? Pues obviamente conozco donde están ubicados los piezómetros. Las distancias que hay entre un piezómetro y otro es de 22 centímetros. Entonces, en una gráfica colocamos como 0 el piezómetro 1, a 22 centímetros colocamos el número 2, a 22 centímetros el número 3, a 22 centímetros el número 4 y así sucesivamente. En el eje vertical vamos a colocar la
presión hidrostática en columna de líquido, que son los valores que hemos medido directamente de esta escala. Observen que la escala está en milímetros, pero la vamos a medir en centímetros. Entonces yo voy a plotear verticalmente en mi gráfica X y Y la altura de los piezómetros en cada uno de los puntos de presión, los uno por una línea, y estaría formando la línea de carga piezométrica. Calculo la energía cinética, se la sumo a esas alturas y los ploteo también en la misma ubicación horizontal, y eso me va a dar la línea de carga total a través del sistema. De tal manera entonces que de esa forma tan simple podríamos obtener la línea de carga piezométrica y la línea de carga total. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer la medición de los datos? Una vez colocado el caudal, por ejemplo procedemos a leer en cada uno de los piezómetros las alturas de los piezómetros en milímetros de acuerdo a estas escalas. Las anotamos en la tabla de datos y procedemos a hacer el aforo para calcular el caudal. El aforo que vamos a hacer, vamos a utilizar la misma probeta de la práctica anterior, que está aforada con 3 litros, y utilizando un cronómetro vamos a medir el caudal volumétricamente. Lo ponemos en el suelo. Esta es la manguera. Donde está la salida del agua. Aquí podemos ver el chorro de agua. Lo ponemos en la cubeta, simultáneamente arrancamos el cronómetro de esta manera. Acá arrancamos el cronómetro y esperamos a que el nivel del agua llegue a la marca de 3 litros. El método volumétrico, como ustedes recordarán, es uno de los métodos de aforo más precisos que hay, porque se adapta directamente a la ecuación de cálculo, volumen sobre tiempo. Llegando a la marca de 3 litros, detenemos el cronómetro ahora. Ahí está. Y hemos capturado entonces un volumen de 3 litros. Y con el tiempo medido con el cronómetro, ya podemos decir que caudal es volumen sobre tiempo. Lo operamos y conocemos el caudal que está pasando en este instante. El agua aforada la devolvemos al depósito y procedemos con la válvula celeste a fijar otro caudal para poder hacer el siguiente aforo. ¿Qué guía vamos a utilizar para colocar los caudales? Vamos a utilizar la altura del piezómetro número 7, que es esta que está aquí, partiendo siempre del punto más bajo al que pueda llegar el piezómetro, que es, como en este momento se observa, en 0. Aquí podemos ver que está en 0. Tenemos el máximo caudal. Partiendo de este máximo caudal, leemos las alturas en las escalas y tomamos volumen y tiempo. Una vez hecho eso, cerramos acá la válvula y subimos esa marca a 50 milímetros, como estamos haciendo en este momento aproximadamente. Esperamos a que el flujo se estabilice y volvemos a hacer las mismas mediciones. Leemos las alturas de los piezómetros y hacemos el aforo correspondiente de volumen y tiempo. Una vez hecho eso, cerramos la válvula, nos vamos hasta la siguiente marca, que sería 100 milímetros. 100 milímetros sería ahí, y este sería nuestro siguiente caudal. Repetimos el procedimiento y de esa manera nos vamos graduando el caudal de 50 en 50 milímetros hasta llegar a 0. Vamos subiendo poco a poco, luego nos tocarían 150, que sería más o menos como por ahí. Medimos, aforamos, luego hacemos el resto en 200, anotamos los datos para 200
luego a 250, que sería prácticamente el penúltimo, ahí, y luego el último cuando la válvula esté cerrada totalmente, que nos daría una altura uniforme para todos los piezómetros. De esa manera obtendríamos el juego de datos necesarios para poder hacer cálculos y gráficas que nos pide esta práctica de pérdida de energía a través de los accesorios. Muy bien.